31 de julio, Aciprensa nos recuerda que entre otros santos podemos recordar en el día de hoy a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, más conocidos como los jesuitas. Ignacio nació en 1941 en el castillo de Loyola, en Guipúzcoa, el norte de España, cerca de los montes Pirineos que están en el límite con Francia. Su padre, Bertrand de Loyola, y su madre era Marina Sáenz, eran de familias muy distinguidas y tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujercitas. El más joven de todos fue Ignacio. El nombre que le pusieron en el bautismo fue Íñigo. Ignacio entró en la carrera militar, pero en 1521, a la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Al ser herido, su jefe, la guarnición del castillo, capituló ante el ejército francés. Los vencedores lo enviaron a su castillo de Loyola a que fuera tratado de su herida. Le hicieron 3 operaciones en la rodilla, dolorosísimas y sin anestesia, pero no permitió que lo atasen ni que nadie lo sostuviera. Durante las operaciones no prorrumpió ni una queja. Los médicos se quedaban admirados. Para que la pierna operada no le quedara más corta, le amarraron unas pesas al pie y así estuvo durante semanas con el pie en alto soportando semejante peso. Sin embargo, quedó cojo para toda la vida. A pesar de esto, Ignacio tuvo durante toda su vida un modo muy elegante y fino para tratar a toda clase de personas. Ya lo había aprendido en la corte en su niñez. Mientras estaba en convalecencia, pidió que por favor le llevaran novelas de caballería, que tuvieran narraciones, o inventadas o imaginarias. Pero su hermana le dijo que no tenía más libros que la vida de Cristo y el año cristiano, o sea, la historia del santo de cada día. Y le sucedió un caso muy especial. Antes, mientras leía novelas y narraciones inventadas, en el momento sentía satisfacción, pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza, de frustración, de desencanto. En cambio ahora, al leer la vida de Cristo y la vida de los santos, sí sentía una alegría verdadera, una alegría inmensa que le duraba días y días. Esto lo fue impresionando profundamente, y mientras leía las historias de los grandes santos pensaba: ¿y por qué no yo voy a tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a tal grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr yo? ¿Por qué no tratar de ser como San Francisco? ¿O tratar de ser como Santo Domingo? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme por llegar al grado que ellos alcanzaron? Y después se iba a cumplir en aquello que decía Jesús: dichosos los que tienen un gran deseo de ser santos, porque su deseo se cumplirá. Mateo 5:6. Y aquella sentencia de los psicólogos: cuidado con lo que deseas, porque si lo deseas en el corazón, y Dios lo permite, lo conseguirás. Mientras se proponía seriamente convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora con su Hijo Santísimo. ¡Qué hermosa visión! Y aquello que decían los psicólogos, que simplemente dicen: cuidado con lo que deseas porque ello lo conseguirás, pero en realidad, si Dios lo permite. Cuando se le presentó la Santísima Virgen con su Hijo Santísimo, aquella visión lo consoló inmensamente. Y desde entonces se propuso no dedicarse a servir a gobernantes de la tierra, sino al propio Rey del cielo. Apenas terminó su convalecencia,
se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero y, lo más importante, se consagró a la Virgen Santísima e hizo confesión general de todos los pecados de su vida. Y se fue a un pueblecito llamado Manresa, a 15 kilómetros de Montserrat, a orar y a hacer penitencia. Allí estuvo durante un año entero. Cerca de Manresa había una cueva y en ella se encerraba Ignacio a dedicarse a la oración y a la meditación. Allá se le ocurrió la idea de los ejercicios espirituales que tanto bien iba a hacer después a la humanidad. Después de unos días en los cuales sentía mucho gozo y consuelo en la oración, empezó a sentir aburrimiento y cansancio por todo aquello que fuera espiritual. A esta crisis de desgano la llaman los sabios la noche oscura del alma. Es un estado dificultoso que cada uno tiene que pasar para que se convenza de que los consuelos que siente en la oración no los merece, sino que son un regalo gratuito de Dios. Luego le llegó otra enfermedad espiritual muy fastidiosa. Se llama los escrúpulos. O sea, el imaginarse que todo lo que hace está mal, o que todo lo que hace es pecado. Mejor dicho, esto último. Esto casi lo lleva a la desesperación, pero iba anotando todo lo que le sucedía y lo que sentía, y estos datos le proporcionaron después mucha habilidad para poder dirigir espiritualmente a otros y convertirlos según sus propias experiencias y poderles enseñar el camino a la santidad. Así, orando en Manresa, adquirió lo que se llama discreción de espíritus, que consiste en saber determinar qué es lo que sucede a cada alma y cuáles son los consejos que más necesita, y saber distinguir correctamente, santamente, lo bueno de lo malo. A un amigo suyo le decía después: en una hora de oración en Manresa aprendí más a dirigir almas que todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a las universidades. En 1523 se fue en peregrinación a Jerusalén, pidiendo limosna por el camino. Todavía era muy impulsivo, y un día casi ataca a espada a uno que le hablaba mal de la religión. Por eso le aconsejaron que no se quedara en Tierra Santa, donde había muchos enemigos de la fe, muchos enemigos del catolicismo. Después fue adquiriendo gran bondad e incluso gran paciencia. En 1540 el Papa Pablo III aprobó su comunidad llamada Compañía de Jesús, o también conocida con el nombre de Jesuitas. El superior general de la nueva comunidad fue San Ignacio, y lo fue hasta su muerte. En Roma pasó todo el resto de su vida. Era tanto el deseo que tenía de salvar almas que exclamaba: estaría dispuesto a perder todo lo que tengo y hasta que se acabara mi comunidad con tal de salvar el alma de un pecador. Fundó casas en su congregación de España y Portugal. Envió a San Francisco Javier a evangelizar al Asia. De los jesuitas que envió a Inglaterra, 22 murieron martirizados por los protestantes. Sus dos grandes amigos, Laínez y Salmerón, fueron famosos sabios que dirigieron el Concilio de Trento. A San Pedro Canisio lo envió a Alemania,
y este santo llegó a ser el más célebre catequista de aquel país. Recibió como religioso jesuita a San Francisco de Borja, que era rico político gobernador en España. San Ignacio escribió más de 6.000 cartas, dando consejos espirituales. El colegio que San Ignacio fundó en Roma llegó a ser el modelo en el cual se inspiraron muchísimos colegios más y ahora se ha convertido en la célebre Universidad Gregoriana. Los jesuitas fundados por San Ignacio llegaron a ser los más sabios adversarios de los protestantes y combatieron y detuvieron en todas partes al protestantismo. Les recomendaba que tuvieran mansedumbre y gran respeto hacia el adversario, pero que se presentaran muy instruidos para combatirlos. Él deseaba que el apóstol católico fuera muy instruido. El libro más famoso de San Ignacio se titula Ejercicios Espirituales y es lo que mejor se ha escrito acerca de cómo hacer bien los santos ejercicios. En todo el mundo es leído y practicado este maravilloso libro. Duró 15 años escribiéndolo. Su lema era: todo para la mayor gloria de Dios. Y a ello dirigía todas sus acciones, todas sus palabras y todos sus pensamientos, a que Dios fuera más conocido, a que Dios fuera más amado y a que Dios fuera mejor obedecido. En los 15 años que San Ignacio dirigió la Compañía de Jesús, esta pasó de 7 socios a más de 1.000. A todos y a cada uno trataba de formarlos muy bien espiritualmente. Como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, cuando le vino la última enfermedad nadie se imaginó que iría a morir, y murió súbitamente un día 31 de julio, pero del año 1556. Tenía 65 años. En 1622 el Papa lo declaró santo y después Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en todo el mundo. Su comunidad de jesuita es la más numerosa de la Iglesia Católica. En 1540 el Papa Pablo III aprobó su comunidad, como ya habíamos dicho. San Ignacio escribió una hermosa oración, bastante conocida, que vamos a recordar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Bendito San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros pecadores. Amén.